buenas tardes. Siendo las 4:05 de la tarde, le damos la bienvenida al webinar Preservar el valor de la empresa en tiempos de COVID, que es organizado por Macroinvest y Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono y Herrera Abogados. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Ahora, muy brevemente, pasaremos a presentar a los expositores que nos acompañan. Nos acompaña Mónica Com, socia directora de Macroinvest del Grupo Macro. Ella tiene más de 25 años de experiencia en banca de inversión, asesoría financiera, valorizaciones y M&A. Es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene MBA en el Berkeley, California. Macroinvest es la firma de banca de inversión del Grupo Macro. Como vemos, el Grupo Macro está conformado por Macrocónsul, Macroinvest, Macrocapitales, Macrowealth, dedicada a la asesoría de grandes patrimonios. Esta última asesoraba más de 80 transacciones por valor superior de a 17.500 millones de dólares, principales servicios en fusiones y adquisiciones, APP, iniciativas privadas, valorizaciones, etc. Y es socio exclusivo en el Perú de Global M&A, asesor independiente número 1 en Latinoamérica. Sus últimas transacciones más relevantes en la venta de varias empresas del Grupo Tramarsa y en el proyecto Internet Telefónica para Todos. Como decíamos, Macroinvest es socio exclusivo en el Perú de Global M&A Partners. Que tiene cobertura en más de 35 países. Fue creada en 1999 y es un socio por país con una rigurosa selección. Podemos ver a un parte de la pantalla los socios de Global M&A que existen. En el ranking del 2019, Latinoamérica, Global M&A Partners ocupó el tercer lugar por la cantidad de transacciones realizadas. Acá vemos algunas de las transacciones que ha participado Macroinvest, ligadas a adquisiciones, financiamientos, concesiones, privatizaciones en diferentes sectores, sector público como privado, etc. Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono y Abogados es la firma legal más grande del Perú y entre las 10 de América Latina, según la prestigiosa revista Latin Lawyer. Cuenta con 300 abogados repartidos en sus 212 oficinas ubicadas en las principales ciudades del Perú, siendo el único estudio con una auténtica cobertura nacional, y tiene profesionales altamente especializados en más de 35 áreas de práctica, ¿no? Nos acompaña Mauricio Olaya, socio principal y director del área de Derecho Corporativo de M&A, que es miembro del directorio de importantes empresas como Delosi, OPP Films, Terminal Portuario Paracas, Machu Picchu Foods, Agroindustria Paramonga, Pesquera Caral, Industrias del Envase, entre otras. Ha participado en varias de las más destacadas transacciones de compra y venta de empresas en los últimos años, considerado por importantes y prestigiosas guías legales como abogado líder en la práctica de Derecho Corporativo M&A y es colaborador habitual en temas de M&A y directorios de gestión del comercio, gestión, semana económica y América Economía. Tiene un poco la misma área de M&A del estudio Muñiz, líderes en el mercado por número y volumen de transacciones, asesores de las transacciones más significativas y un equipo de abogados, el equipo más numeroso y especializado del mercado. Líder, como vemos en la pantalla, en 2018, 2017, 2016, y esta es la última del 2019 por número de transacciones, según Transactional Track Record, una prestigiosa institución que hace el monitoreo, lleva a cabo el monitoreo de las transacciones de M&A que se realizan en América Latina y el Perú. En las principales transacciones que recientemente asesoró el estudio se encuentra la asesoría China Yanxi Power en la adquisición de Luz del Sur, a los accionistas de Cerámica Lima en la venta Saint-Gobain de su negocio de pegamentos, al Grupo Familia en la adquisición del producto Sancela, y al Grupo de Bárcena, por ejemplo, en la venta del Boulevard de Asia, a Jockey Plaza y a Todino. Entonces, la transición quizás más significativa últimamente es el cierre de la adquisición de Luz del Sur por China Yanxi Power, que necesitó, por ser del sector eléctrico, la aprobación de Indecopi, ¿no? Para terminar, estas son algunas, como señalamos, algunas apariciones de Mauricio en los medios, columnista de M&A en el diario El Comercio, y unos artículos que ha sacado en la coyuntura actual también en diferentes medios. Y más preguntas, las dejo, bueno, en cuanto a las preguntas, pueden realizar sus preguntas al chat. Los expositores tratarán de responder durante la hora que esperamos que se desarrolle este webinar, 1 hora y 5. De lo contrario, respondan directamente a quienes se identifiquen con un correo electrónico de las interrogantes que nos envíen, ¿no? La dejo a Mónica.
Muchas gracias, Arturo. Creo que no podría haber hecho la presentación mejor. Muchas gracias también, Mauricio, por la invitación, y al equipo del Estudio Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono y Herrera. Estoy muy a gusto de estar aquí con ustedes. En los últimos 90 días, todos hemos sido testigos de excepción de esta gran crisis pandémica originada por el COVID-19. Hace unas 3 horas me comunicaron que el padre de uno de mis socios, Manuel Salazar, acaba de fallecer. Estoy segura que en el caso de ustedes, algún familiar, algún amigo cercano ya ha tenido que pasar por esto. Esta crisis no perdona y está cambiando totalmente nuestra forma de ver las cosas. En ese sentido, así como en lo personal, cuando recibimos un shock y pasamos por estas etapas del dolor, ¿no? De la negación, la ira, la tristeza, y finalmente llegamos a la aceptación, en el plano empresarial, muchas veces también hay que tomar esa analogía. Y eso es de lo que les quiero hablar ahora. Si me permiten, les voy a hacer una presentación breve. Yo creo que en marzo, si tomase una tomografía del cerebro empresarial, toda la atención estaba presta al COVID, a la cuarentena, a lo que sería de terrible esta enfermedad, y no salíamos del espasmo de tener que aceptar que nuestras libertades personales se iban a ser afectadas, no podíamos salir a comprar, no podíamos salir a comer, porque realmente no sabíamos qué suponer de esta enfermedad. El valor empresa o el gobierno eran segunda prioridad. En ese momento, digamos que el COVID tomó toda la atención mediática del momento, tanto aquí en Perú como en el mundo. Hoy día, ¿dónde estamos? Si ustedes revisan las noticias de la última semana, quizás con horror estamos viendo que las implicancias de la cuarentena y todas las medidas que se han hecho de contención, lo que ha originado es la caída sustancial y exorbitante de la actividad económica en este país. Creo que esa es hoy día, junto con otras preocupaciones de coyuntura, lo que está tomando nuestro cerebro empresarial. Digamos, estamos viendo con mucha preocupación dónde vamos a quedar, cómo vamos a quedar. Lo que yo vengo a comentarles, en razón de la experiencia que tanto Mauricio como yo hemos tenido en los temas de M&A en los últimos años, las empresas no deben descuidar este concepto de valor empresa. Definitivamente en estos momentos el valor empresa se ha deteriorado sustancialmente, pero ese valor empresa es algo que se puede recuperar, y eso solo se recupera rápido con una gerencia, con una dirección ágil que pueda tomar decisiones rápidas, decisiones estratégicas en beneficio de ese valor. Con eso en mente, evidentemente, creo que es una verdad absoluta que esta crisis sanitaria lo que ha hecho es cambiar de manera total el escenario del 2020. Reconocerlo y estar ávidos a reevaluar estrategias y planes quizás pueda ser un efecto crucial para lograr la recuperación rápida y sana de las empresas que estamos liderando. Para esto, si me permiten, quisiera recorrer con ustedes lo que yo creo que son 4 supuestos generales que debemos considerar en el pensamiento estratégico de los próximos meses. El primero es entender bien qué significa el COVID para nosotros. Lo que entiendo, sin duda, que significa es más incertidumbre en los siguientes meses. Para esto no quisiera abundar en números que creo que están a flor del día en todos los medios, sino comentarles de una manera didáctica qué significa una enfermedad viral que no tiene cura. Si ustedes pueden ver en la parte superior de este gráfico, pueden ver lo que muchos diarios internacionales y nacionales han mencionado como la evolución de una pandemia. Inicio rápido, llega a un pico y luego decanta. Lo que no es tan común es lo que se ve en el gráfico debajo. Esa curva empinada, fucsia, que está arriba, que es la cantidad de casos activos del COVID-19, teóricamente, es parte de un modelo más grande en donde también se incorporan
población que es denominada susceptible y población que es denominada recuperada. Esto es un clásico modelo SIR. Entonces, la razón por la que el pico baja es porque la cantidad de recuperados va aumentando en el tiempo y la capacidad de infección de esta pandemia se reduce. Entonces, con eso en mente, sabemos hoy día que el COVID ha sido una enfermedad muy contagiosa. Sin embargo, hace 2 o 3 meses no había certidumbre de cuán contagiosa era. ¿Eso qué determinaba? Diferentes picos posibles. Si el contagio tenía una tasa de 3 o una tasa de 2 o una tasa de 1, como ustedes pueden ver en el gráfico a la izquierda, lo que se determina es un porcentaje de la población que puede ser afectada. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque la oferta de servicios sanitarios es limitada y la posibilidad de tener una curva fucsia podría significar desde muy tempranamente el desborde de las camas UCI y los temas que hemos podido ver, por ejemplo, en el norte. Por otro lado, en el cuadro, en el gráfico derecho, también es importante, cosa que tampoco sabemos a ciencia cierta, qué porcentaje de la población es susceptible. A mayor porcentaje, más alta la curva, a menor también. Por ejemplo, se dice que los animales no son susceptibles. Por ejemplo, se dice que hay un porcentaje de la población que es asintomática, quiere decir, se contagia, pero no genera síntomas. Todos esos efectos, todas esas incertidumbres, lo que han hecho es que el gobierno tome una decisión como la que pueden ver en el gráfico siguiente, a la izquierda. No ha habido ningún país en la práctica que haya decidido dejar libremente el virus. Todos han tenido en diferente medida alguna política de intervención. En este país se decide muy tempranamente, digamos, ese es el argumento oficial, hacer un martillazo, es decir, cerrar las fronteras, cerrar los negocios en la espera de que la curva baje y llegue idealmente a ese nivel naranja. Como todos sabemos ya a estas alturas, ese nivel naranja no se llegó. En los casos más duros en el norte se rebasó. En los casos de la sierra esto no es así. Es decir, esta verdad, que es una verdad teórica, la podemos contrastar en los medios a través de las noticias de cada una de las provincias. Finalmente, en el cuadro de la derecha, que creo que es la que resume el mensaje que yo les quiero dar, cada país optó por diferente solución del COVID. Unos hicieron el martillazo, como ya es bastante conocido como receta primaria de este país. Otros, como Suecia o como Estados Unidos, no cerraron al inicio. En fin, hay una diferente gama. Y la gráfica de la derecha lo que hace es registrar lo que puede pasar. Lo que puede pasar es, por ejemplo, el caso fucsia, que es que cerraste tempranamente, pero luego cuando abriste no tomaste las precauciones. Y lo que pasó fue que esa supresión que hiciste inicial no hizo nada más que postergar el crecimiento de una curva de contagios normal en los meses siguientes. Por otro lado, tienes una situación como la azul, digamos, en el otro extremo, en donde no cerraste tempranamente. Creo que eso es más como Chile, por ejemplo. Chile no tuvo un cierre fuerte y sin embargo ya tiene hoy día de manera reconocida un incremento fuerte, casi como una segunda ola. Lo mismo está pasando con China en Beijing y posiblemente esté pasando en Estados Unidos en los siguientes meses. Con esto, lo que les quiero decir es que para hacer pensamiento estratégico, ustedes tienen que saber que el primer supuesto que va a ser el que tienen que revisar es que el COVID no se ha vencido, no se sabe cómo va a ser, pueden haber segundas olas en este país, puede haber cuarentena selectiva, lo que es cierto es que van a haber más restricciones para hacer business as usual, como sugirió inteligentemente Mauricio al inicio del seminario en la publicación. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Bueno, lo que tiene que pasar es o el herd immunity, que es una cantidad suficiente de peruanos nos contagiamos y ya no nos contagiamos, o finalmente aparece una vacuna y nos salvamos. Una de las cosas que leí hoy día en Bloomberg se refería al deseo de los empresarios hoy, o al de las personas, sobre todo en Estados Unidos. El dicho decía, era de un podcast, que nadie quiere contagiarse
de COVID, pero todos desearían haberse contagiado ya de COVID, ¿no? Porque eso te da la libertad, entre comillas, la inmunidad, el pasaporte para andar normal. El segundo concepto tiene que ver con la actividad económica. Conforme a esta incertidumbre de la enfermedad, la actividad económica también tiene un patrón incierto. Lo que creo que existe ya un consenso, al menos en Macroconsult, lo hemos revisado en varias oportunidades. Lo cierto es que el año 2020 es un año que posiblemente sea recordado como el de la peor recesión, si no de décadas, posiblemente de la historia. A nivel del PBI mundial, que es una variable que se usa en muchos casos para medir la actividad económica y en los países de manera homogénea, se piensa que el mundo va a caer en 3, pero que al año siguiente se va a recuperar a niveles de 5,8. Estas son estimaciones de hace unas semanas. Y en el caso del Perú, nuestra consultora ha estimado que el año 20, casi sin muchas dudas, al menos la recesión económica le va a pegar cercanamente a 11,5%, 12%. Y luego, si todo sale bien, el año siguiente ya se aspira a una recuperación. Veamos esto en tendencia, por favor. Yo no quiero presentar números exactos. A mí lo que me gustaría es conversar con ustedes sobre tendencias. Estas son 3 situaciones muy distintas. La línea gris es la línea de la recuperación del S&P 500 durante la crisis de la Gran Depresión en los 30s. La línea verde es la crisis rusa, si no me equivoco, quizás anteriormente, de una recuperación posterior, y la roja es en donde estamos ahora. Hoy día estamos posiblemente en el punto más bajo de lo que nos toca, de lo que nos ha tocado vivir comparativamente. Y los siguientes días vamos a ver cuál es el patrón final de esta oportunidad. Y a la derecha, mostrarles también un gráfico que me llamó mucho la atención, que presentó el área del sistema de información de Macroconsult respecto a los estándares de PBI. Históricamente, el peor PBI del Perú ha sido durante la guerra con Chile, cercana a más de 30% de caída. Tenemos como ejemplos previos también a Alan García en el año 89, o el peor fenómeno del niño en el 83, para aquellos que tenemos un poco más de años y lo podemos recordar, o la misma depresión en el mundo que también afectó al Perú. Nosotros estamos casi, digamos, en la espera de que no haya una segunda ola ni más gravedad en la enfermedad. Ya estamos a niveles históricos de caída. Tendencias. McKinsey saca un gráfico que me permito repetir, darle los créditos evidente, y que tiene que ver con la tendencia de recupero, lo que se habla en medios como la U, la B chica, ¿no? Y en macro y en varios medios también hablamos como la curva Nike. Si ustedes ven esta gráfica, la manera como se entiende es, lado verde quiere decir que el COVID pegó, pero nuestro gobierno o el instrumental que tenemos de salud pública puede ser efectivo o muy o poco efectivo. Si es muy efectivo, va arriba; si es poco efectivo, va abajo. De la misma manera, las medidas económicas pueden ser muy efectivas a la derecha o poco efectivas. La combinación de ambas variables lo que determina es, en el mundo ideal, más y más, una B chica. Es decir, estamos en el punto máximo de caída, pero gracias a las medidas de contención en salud pública y medidas de mitigación económica, de crisis económica, salimos adelante. Ese es el escenario que todo el mundo quisiera tener, esos 4 cuadrantes que están sombreados en gris. Y evidentemente lo que no quisiéramos tener son las otras zonas, ¿no? Aparentemente el Perú va a estar en una recuperación tipo logo de Nike, como vamos a poder ver en las siguientes láminas. El otro factor, entonces el segundo factor, es sobre la tendencia de la actividad económica, la recuperación de la actividad económica. El tercer escenario es el gobierno. Podemos tener diferentes opiniones del gobierno, de las medidas del gobierno,
pero lo que creo que debemos tener un consenso es que el gobierno tiene muchísimas limitaciones en implementar. Hay muchos decretos que tienen buenas intenciones, por ejemplo la de los bonos o por ejemplo lo de Reactiva, pero han tenido implementaciones complicadas, sobre todo la de los bonos. Yo particularmente pienso que lo de Reactiva la respuesta ha sido bastante rápida y esperemos que sea efectiva. Pero también hay iniciativas legales, congresales, por ejemplo, que son harto cuestionables, ¿no? No importa, eso llena los medios, pero eso no los hace a ustedes tomar ninguna acción sobre sus empresas, porque eso no está en su control. Lo que está en su control es lo que sí pueden intervenir. De eso se trata esto. La estrategia tiene que ver con aceptar qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Al gobierno solo podemos verlo, pero no podemos cambiar lo que ellos hagan. Entonces, esta es una lámina que resume los 4 shocks que hemos tenido para entender por qué estamos en ese pico tan profundo. Hemos tenido 4 shocks: una recesión global y sincronizada por el COVID, una cuarentena general como medida de martillo, una reapertura gradual bastante accidentada, llena de protocolos, y finalmente una expectativa generalizada de deterioro de ingresos. Esa es la situación macro. El gobierno o la política económica de este gobierno lo que ha hecho es poner a disposición de la población y de las empresas al menos 4 tipos de medidas, unas que ayudan o que apuntan a atender la emergencia sanitaria, la otra que corresponde a inyectar de liquidez a la economía. Finalmente, tanto MINSA como Produce están trabajando para la reapertura, y lo que se ha anunciado recientemente es este programa de reactivación vía inversión pública. Eso suena bien en el papel nuevamente, pero sabemos que tiene sus limitaciones en implementación. Esta es una lámina también interesante para que puedan ver todas las iniciativas de este Congreso. Del total de iniciativas, más de 38 iniciativas congresales han tenido que ver con vulnerar el sistema de pensiones, 19 en relación con aplazar y fraccionar y suspender pagos. Medidas más notables por su impacto sectorial han sido propuestas como la de congelar el pago de pensiones por 90 días, penalizar las medicinas, el acaparamiento y la especulación, y hasta controlar los precios de las medicinas. Y finalmente, la máxima que se está discutiendo en estos momentos es la posibilidad de congelar 120 días el cobro de deudas de las empresas financieras. Ayer escuchaba un seminario de Elmer Cuba con Alonso Segura y Carolina Trivelli, que esto era un tema de tirar por la borda 30 años de sacrificio como país para generar estas reformas, para tener un mercado más limpio, más claro, más estable. Creo que este Congreso podría en poco tiempo jugarnos en contra y derrumbar de alguna manera las bases que con tanto sacrificio como país hemos hecho. Así que miremos atentamente lo que estos señores vayan a hacer y tratemos de prepararnos para esa situación. Bueno, no quisiera dejar de plantearles que existe otro supuesto que no es menos importante, que yo diría que es más positivo, y tiene que ver con que todos los males tienen una fecha de expiración, y tal también va a ser el caso del COVID. Nuestra expectativa es que el año 2021 va a ser un punto de inflexión. ¿Y eso por qué? Fundamentalmente, todo el mundo está financiando todas las iniciativas para que la vacuna se consiga. Hay más de 130 iniciativas, y esto, que es un cuadro del Bloomberg, muestra el estadio de cada una de las más probables, ¿no? En primer lugar tenemos lo de Moderna, que es el laboratorio norteamericano, pero también AstraZeneca con Oxford, que es un laboratorio inglés, o Johnson Johnson y Sanofi. Todas están en una carrera por encontrar una vacuna, y muchos de los testing y muchas de las cosas importantes se van a dar en este año.
y se espera que en el próximo año, a inicios del año, se podría conseguir este permiso. Entonces ya se está trabajando en esto, ya existe un patrón o un panorama en donde podamos encontrar esta solución definitiva. Y sin ir muy lejos, tuve la suerte de conversar con el doctor Manolo Fernández, que es el gerente y dueño de Farbet, la veterinaria que está trabajando con la Cayetano Heredia, y la verdad que conversar con él me hizo sentir mucho más tranquila de lo que estaba, porque me explicó lo que estaba haciendo, lo que estaba avanzando y su expectativa de conseguir una vacuna a partir de los anticuerpos. De hecho, ahí hay una foto del comercio del Somos de este sábado en donde muestran la inoculación de este conejo. Así que nada, así como las noticias malas que les acabo de mostrar, también pueden haber noticias buenas que puedan cambiar ese escenario. A la derecha es una fotito de cómo ha evolucionado en las últimas semanas el S&P 500. Entiendo que ha vuelto a caer hace poquito, pero en general la caída estrepitosa que tuvo el S&P 500 en el mes de marzo se ha recuperado en bastante medida y eso también tiene implicancias sobre nuestros activos en las AFPs y en general en todos los activos financieros. No me quiero extender, vamos a entrar a las estrategias. Las estrategias que se pueden hacer, no voy a decirles a ustedes como gerentes qué es lo que tienen que hacer ustedes en los temas micro, ustedes saben mejor que yo eso, pero sí sugerirles algunas pautas generales. Número uno, es necesario volver a pensar escenarios. Y los escenarios más importantes, los que tenemos que realmente aterrizar, son los escenarios de ingresos, son los escenarios del consumidor y de la demanda. Hay 4 elementos que creo que son importantes en esta oportunidad para hacer esos escenarios. El conocimiento que ustedes tienen del mercado, la intuición que no la deben dejar de lado, hay que incorporar nueva información y finalmente hay que tratar de hacer el mejor análisis posible. ¿Es la demanda de sus servicios ha cambiado? ¿Es temporal ese cambio? ¿Este consumidor post-COVID va a volver a hacer lo mismo o no? Y para eso 3 ejemplos: sector alimentos, sector turismo y sector servicios públicos. Muy distintos cada uno de ellos. Alimentos y bebidas no ha sufrido un impacto en su demanda. Sin embargo, los temas logísticos, por ejemplo, están comprometiendo la imagen de algunos de los supermercados. En el caso de turismo, LATAM, rápidamente, o Avianca, saben que no iban a tener demanda por el tema de la cuarentena, y en el caso de Avianca decide cerrar su operación en el Perú, y en el caso de LATAM decide entrar a Chapter 11 para poder negociar y trabajar tranquilos su recuperación. Y finalmente los servicios públicos, que no deberían tener ningún problema en la demanda, porque son servicios que se demandan siempre, ahora tienen el problema de la cobranza, y eso es un tema que también tienen que ver. Cada sector tiene que tener su propia aproximación sobre la problemática del COVID en sus mercados. Esta es una foto de los Nikes a nivel de cada uno de los sectores, los más afectados a la derecha, el más afectado de lejos, construcción, a la izquierda los menos afectados, el menos afectado de lejos, minería, el verde. Tuvieron que cerrar al inicio, pero se van a recuperar, se están recuperando y van a llegar a sus niveles anteriores. Esto es lo que pasa en el mundo. A la izquierda, el coronavirus cada vez es menos importante en términos de la volatilidad del S&P 500 y en términos de las búsquedas, y a la derecha el número de reservas para las compras en restaurantes. Lo primero entonces, escenarios de ingresos. Lo segundo, adecuar los modelos de operación para esos nuevos ingresos o esos nuevos escenarios. Evidentemente, mirar los gastos, implementar los protocolos de salud, todo lo que seguramente ustedes están haciendo, pero quería hacer una hincapié sobre temas de cuidar al personal, sobre temas de cuidar las relaciones institucionales y sobre temas que tienen que ver con el manejo de marca. El valor empresa no son solo el EBITDA que pueden generar en este año, también es el EBITDA que pueden generar después, la marca que no sufra mella, la reputación que no sufra mella. Evidentemente, temas tecnológicos son importantes en estos tiempos, así como usar las herramientas a disposición
de la política económica. Miren, esta es una noticia de la revista G. La cantidad de Teams, de conferencias se ha triplicado. Miren el tema de Reactiva, de los primeros 30.000 millones, ya el gobierno ha anunciado que se han colocado cerca de 24.000, en realidad es la última cifra. Y finalmente, en términos de analizar mejor las cosas, existen varias iniciativas de consultoras y empresas hacia lo nuevo del análisis, que es la data analítica. Nosotros también acabamos de abrir una especialidad en ese tema y creemos que puede ser de mucha ayuda para esta situación. Finalmente, todas esas cosas serían buenas ponerlas en un plan, porque ese plan lo que hay que hacer es utilizarlo como un instrumento para negociar. No podemos salir solos, tenemos socios comerciales, tenemos stakeholders, personal, bancos. Tenemos que construir un plan sólido para lograr la aceptación de nuestros stakeholders a colaborar. Eso nos podría dar la estabilidad financiera que nos permite implementar las medidas que tenemos que hacer. El Banco Continental o el BCP, por ejemplo, han iniciado estas propuestas de refinanciamiento a nivel de pymes y a nivel de personas. Existe un espacio para las empresas grandes para poder hacer sus cosas. Y mirando el PARC, que entiendo que Mauricio mirará con mayor detalle, quizás el PARC pueda ser un instrumento adecuado para negociar. Quería cerrar mi presentación contándoles o invitándolos a tener una perspectiva estratégica. Ustedes son como esa niña no está llorando, esa niña está vendiendo, esa niña ha readecuado su modelo operativo, pero no ha dejado de invertir. Esa niña está estudiando porque sabe que el futuro no lo ve vendiendo sandías, sino lo ve probablemente siendo gerente de una consultora o abogada famosa de un estudio. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Mauricio. Perfecto, muchas gracias. Espero que esta tarde los encuentre en salud a ustedes y a sus familias. No soy el único, pero quiero ser de los primeros. Este es un poco el enfoque que quiero compartir con ustedes, sobre todo hacia el final de esta presentación, en términos de qué hacer y cuándo hacerlo. Si uno tuviese que comentar la obra del COVID con relación a las obligaciones del pago, creo que la obra estaría escrita en 5 actos, que todos hemos vivido desde el día en que salió el presidente a anunciarnos el estado de emergencia, el aislamiento total y la suspensión intempestiva, significativa o absoluta de nuestras operaciones. Ese fue el primer acto. De pronto, de una manera increíble, de la noche a la mañana, teníamos que recibir esa noticia. Primer acto. El segundo acto era reflexionar que lo que había ocurrido era que íbamos a tener el impacto de una reducción significativa y en muchísimos casos absoluta de todos nuestros ingresos. Algo que no estaba en uno solo de los modelos que uno hubiese ensayado a nivel de cualquier directorio. Creo que nadie imaginó un escenario en donde el país simplemente paraba de un día al otro, de una tarde a una mañana, y paraba de esa manera, porque ni en una guerra, ¿no es cierto?, los negocios paran de una manera absoluta, se genera complejidades, etc. Encima, en ese tipo de circunstancias, uno como que las va viendo venir, van teniendo un progreso, pero en este caso todo ocurrió de manera súbita. En nuestro primer acto, nuestro segundo acto se reducen significativamente de manera absoluta nuestros ingresos. El tercer acto es ver cuánto es lo que tengo en la caja, a cuánto más puedo acceder con líneas de crédito. Creo que pasamos todos por esa experiencia, lo digo no solo digamos, como accionista de mi empresa, sino en términos generales como director de compañías. Todos creo que transitamos esa vía, cuánto tengo en la caja, cuánto más puedo tener. Fuimos a los bancos y los bancos, con sus propios temores en ese momento, también hicieron lo que pudieron con relación a esas líneas, ¿no? La cuarta reflexión también fue el cuarto acto, todos, ¿no es cierto?, a cuidar la caja, a reducir al máximo los egresos. Y finalmente el quinto acto de esa primera parte, ¿no es cierto?, fue tener que empezar a reflexionar qué egresos reducir, cómo
y por cuánto tiempo. Los comités de crisis empezaron a trabajar con todo su nivel de presión y ansiedad que corresponde al rol que les toca cumplir en este tipo de escenarios. Nuevamente, decir que nadie estaba preparado para un escenario de este tipo y por lo tanto había que irse acomodando progresivamente a medida que pasaban los días. Lo primero, identificar los tipos de egresos que uno iba a tener que enfrentar con la caja que disponía, las líneas que disponía. Y ahí nos aparecen pues estos tres tipos de egresos, ¿no es cierto? Los egresos fijos, que son pues los más duros, no se relacionan con la producción y por ende, al margen que la operación de la compañía estuviese simplemente suspendida, había que ver qué se iba a hacer con las planillas, con el pago de los arriendos, cómo atender esas deudas adquiridas con anterioridad, que estaban ya dentro de ciertos plazos de pago usuales que teníamos con nuestros proveedores. Teníamos contratos de servicio pactados con plazos obligatorios, etcétera, ¿no es cierto? Luego mirábamos los egresos variables, esos que dependían de la producción, y entonces ahí empezamos a accionar con algún nivel de manija, ¿no es cierto?, en esto, reducir las órdenes de compra de materias primas, de repuestos, parar el tema de algún mantenimiento, etcétera, ¿no es cierto? Y luego ya los egresos extraordinarios, ni qué decir, ¿no es cierto? Esos que ya están más en el ámbito de aquello que uno puede decidir cuándo hacerlo, están un poco más bajo control. Pero al final del día, ¿no es cierto?, el gran problema de la liquidez en el contexto del COVID se resume en algo que todos ya hoy sabemos como un ABC, ¿no es cierto? La liquidez es la incapacidad de poder hacer frente a los egresos, dada la desaparición de nuestros ingresos, dado que la caja disponible no alcanza o dada la reducción significativa de los ingresos que teníamos. Ahí nuevamente los comités de crisis en este rol protagónico, donde además se suma, ok, entonces nuevamente ese gran problema de liquidez es esa incapacidad de hacer frente a los ingresos con nuestros ingresos y nos lleva a tener que tomar acción. Tenemos acciones rápidas con alto margen de maniobra de la empresa, ¿no es cierto? Es esa reducción del egreso variable al mínimo indispensable y la eliminación del egreso extraordinario a niveles lo más cercanos a cero posibles. Pero luego tenemos acciones con un menor nivel de maniobra, ¿no es cierto?, que era la reducción del egreso fijo. Y a esa reducción del egreso fijo es a la que, sobre todo, las medidas del gobierno apuntaron. Es decir, cómo ayudo a el empresario a reducir, sobre todo, el egreso fijo. Por ejemplo, a nivel del egreso fijo laboral, la herramienta, la suspensión perfecta de labores. Pero vean ustedes, esa suspensión perfecta de labores nos va a acompañar como máximo hasta el 7 de octubre de este año. Es decir, si uno se queda en esta herramienta que ayuda a resolver la problemática del egreso fijo, pareciera que las empresas, a partir del 7 de octubre, están en situación pre-COVID. O sea, como que nada prácticamente hubiese pasado. Porque no ha habido ninguna norma que nos permita la reducción laboral a través de ceses individuales o colectivos de manera unilateral y sin pago de indemnizaciones. En consecuencia, esta herramienta con la cual cuentan las compañías para hacer frente a esta situación, que es un egreso fijo importante dentro de la composición de sus egresos, tiene una fecha limitada como herramienta y nuevamente hay ahí una temporalidad. Luego tenemos el egreso fijo contractual. Ese contractual es aquel egreso fijo que, como les decía, estaba anclado en determinados contratos de arrendamiento, contratos de suministro, contratos de servicio, etc. Y ahí no se necesitó de mucho apoyo del gobierno, habían algunas normas que ya no estábamos acostumbrados a revisar desde hace mucho tiempo, que aludían al caso fortuito, la fuerza mayor, sobre todo la buena fe, que son las que de alguna manera empezaron a actuar
para tratar de resolver esa problemática del egreso fijo contractual. Pero ojo, ese egreso, esas herramientas son también de una vida temporal. Uno no va a poder seguir hablando de caso fortuito, fuerza mayor dentro de 8 meses, dentro de 9 meses. Caso fortuito y fuerza mayor nos ayudará probablemente a tratar de suspender o diferir el pago de los arrendamientos, incluso hasta en eso hay discusiones entre los abogados. Nos permitirá diferir el pago de una obligación o la entrega de un bien, pero nuevamente serán situaciones con temporalidad a una situación que, como luego vamos a comentar, no parece ser tan temporal como las herramientas que mayoritariamente fueron otorgadas. El egreso fijo financiero y obligaciones vencidas. Nuevamente, no ha habido, y afortunadamente así, aunque el Congreso, como bien lo mencionaba Mónica, tiene algunas intenciones en ese tema, la herramienta ahí ha sido básicamente la negociación libre y de buena fe, que ha partido de la buena fe también de los actores financieros, que desde el primer minuto reaccionaron y vieron la manera de otorgar algunas facilidades con un entendimiento claro de que si no hay ingresos, los egresos son difíciles de afrontar y era mejor hacerle frente a eso con rapidez. Pero también ahí hemos podido advertir que todas estas medidas también están acompañadas de temporalidad. Muchos de los préstamos han sido, el pago de sus cuotas ha sido suspendida por 3 meses, algunos bancos van otorgando algunas suspensiones con un mayor plazo a ese y las cuotas diferidas al final del cronograma, pero nuevamente estamos hablando de medidas que presumen que las compañías o las personas se recuperan en un horizonte relativamente cercano. Y claro, eso no necesariamente es así. Y a nivel de las compañías, cuando ya hablamos de egreso financiero más obligaciones vencidas, ya asumidas con anterioridad, empezamos a enfrentar el proceso de la dispersión, ¿no es cierto? Varios acreedores, pequeños y medianos, complejos, unos más complejos que otros, pero en muchos casos numerosos, empiezan a accionar también por su propio instinto de supervivencia. Y ahí es donde aparecen los riesgos de corto plazo de solicitudes de insolvencia, de reportes a centrales de riesgo o de ejecuciones de garantías. Temas que son los que no se quieren comentar de una manera muy abierta, pero se imaginarán, están hoy por hoy en la agenda de todo acreedor, que ya liberado un poco del shock, y cuando él a su vez tenga que hacer cumplimiento de las obligaciones que tiene, va a empezar a accionar respecto a sus respectivos deudores para exigir esos pagos. Luego están esos fijos varios, que no vamos a entrar mucho por ahí, pero también estas normas que tienen que ver con fraccionamiento o suspensión de pagos a cuenta impositivos o algo de arrastre de pérdidas o fraccionamientos en general de deudas de las distintas instancias gubernamentales, son también temporales, es decir, asumen que recuperaríamos una potencial normalidad en un tiempo demasiado corto cuando lo miramos en esa curva Nike, que es mucho más larga que 4 o 5 meses, que son aquellas que son para lo que ayudan muchas de las medidas que hoy han sido otorgadas. Entonces, hay muchas herramientas disponibles, pero muchas son de carácter temporal, muchas apoyan en el corto plazo. Sin embargo, hay falta de claridad respecto al futuro. Las empresas vienen ensayando diversos escenarios, pero creo que hay un solo racional detrás de todos esos escenarios, que es no seas demasiado optimista. Es importante que tus escenarios vengan marcados por una cuota de conservadurismo e incluso un poco de pesimismo detrás, dada la absoluta falta de claridad respecto de lo que va a pasar. Muchas de las reinvenciones y redimensionamientos que se tratan de hacer están efectuándose sobre la marcha y por lo tanto no tienen una claridad con relación a sus futuros resultados en el tiempo más inmediato. Dicho esto, la idea es prepararse para lo peor y esperar lo mejor. Ojalá que dentro de las estimaciones que nos compartía Mónica, estemos en ese escenario en donde las estimaciones nos llevaban a una recuperación probablemente más cercana hacia el 2021 que hacia el 2022. Pero esto finalmente es un promedio. Cuando Mónica nos dice nuestras estimaciones son
que esto debería estar hacia el 2021, está promediando una serie de circunstancias y a no todas las empresas les va a tocar los mismos tiempos de recuperación. Y es ahí donde es fundamental hacer un análisis interno de la propia situación que vive cada una de las compañías en base a su realidad, a la estructura que tenía cuando llegó esta crisis, a los problemas que eventualmente ya venía arrastrando desde atrás, a aquellos que se generaron como parte de la crisis, a esos que le han generado un cambio en el patrón de consumo a su cliente y que han cambiado en algunos casos diametralmente las condiciones de venta de sus productos. Y además vamos a tener al frente a un cliente, en general para todas las empresas, al que todos van a ir a buscar para tratar de tomarle ese sol escaso que va a tener, porque hemos perdido más de 2,5 millones de empleos y se recuperarán con Arranca Perú probablemente 1 millón. Entonces, esa curva va a ser una curva dura, lenta, y entonces el mensaje es prepararse para lo peor y ojalá esperar lo mejor. Veamos aquí un poco cuáles son las alternativas que uno puede tener ya con una visión más de carácter estratégico, es decir, ya no solamente con esta del comité de crisis, sino con la del directorio, con la del gerente general no operando con el accionista controlador en el seno de un comité de crisis, sino la del gerente general operando con el directorio, ¿no es cierto?, para tratar de mirar un poco más, a unos pies más de altura, ¿no es cierto?, cómo luce el tráfico, y no en el auto a través de las calles. Entonces, ahí aparecen algunas alternativas de carácter corporativo, ¿no es cierto? Bueno, nos faltan ingresos. ¿Cómo podemos resolver de alguna manera la recuperación del capital de trabajo? Empezar a enfrentar los pagos que ya van a ser imposibles de seguir difiriendo. Tenemos proveedores a los que les debemos 90 días, pero hay proveedores de 200 días ya, y entonces sabemos que esos proveedores algo van a hacer. No se van a quedar quietos, van a tener un instinto de supervivencia. Entonces, habrán las opciones del aporte de capital o préstamo de los accionistas, con todos los temores detrás de eso, con toda la incertidumbre hacia el futuro. Vendrá la posibilidad de analizar la venta de algún activo no operativo, pensar incluso en alguno operativo con alguna estructura financiera. Ok, necesito el dinero, mi planta está montada sobre un terreno, ok, necesito el dinero ahora, vendo el terreno a un fondo de inversión inmobiliario que me lo alquile, ¿no es cierto? Y entonces ganamos los dos, él me da la plata, él tiene un alquiler de largo plazo, yo tengo los recursos y con esos recursos saco adelante la empresa, pero tengo que convencerlo que soy una empresa viable para que ese fondo inmobiliario esté dispuesto a hacer algo como eso. Aporte de terceros, distress M&A parcial. En estos momentos de crisis se producen oportunidades. Oportunidades tanto para el que quiere invertir como oportunidades para el que quiere ofrecerle esa oportunidad de inversión a ese que quiere invertir. Entonces hay fondos muy especializados, fondos de inversión muy especializados en estos temas de hacer M&A en empresas que siendo viables, teniendo buenos activos subyacentes, etcétera, son susceptibles, ahora están atravesando situaciones difíciles, complejas de liquidez, que no se va a recuperar probablemente en 12 meses, sino en 18 o 24, pero se van a recuperar y entonces estos fondos apuestan a esa recuperación para generar un beneficio futuro. Y yo como accionista, ¿no es cierto?, puedo pensar en eso como una alternativa para salir de esta situación compleja, ¿no es cierto?, que me dé un alivio en lo inmediato, en donde pueda tener algunos montos, ¿ok?, lo que dejaré debajo de la mesa ahora por la situación en que me encuentro, tratar de recuperarlo si se dan determinadas condiciones en el tiempo, o eventualmente reservando un porcentaje de la compañía para venderlo a futuro junto con el fondo, recuperando parte de mi inversión, pero salvando el valor de mi compañía hoy, ¿no es cierto? Y finalmente puede haber la venta completa de la compañía, ahí donde no operan ninguna de las anteriores de esa lista. Una opción es también vender la compañía completa y hacer que los stakeholders salven su posición ya en nuevas manos, con nuevas espaldas y con nuevas posibilidades. Y hay también algunas otras que son alternativas financieras. Claro, las primeras son evidentes, ¿no es cierto? Tratar de buscar líneas nuevas en
en el sistema, tanto local como internacional. Siempre va a haber la posibilidad alguna, tratar de hacer alguna emisión, etcétera, pero siempre para llegar a ese mundo hay que tener una compañía con valor y con viabilidad. Porque si se deterioró el valor de la compañía por no accionar bien en todas las anteriores que hemos conversado, es poco lo que se va a poder hacer luego para tratar de convencer a alguien que siga prestando dinero o que modifique las condiciones de pago de los créditos, ¿no? Pero dentro de todas estas opciones hay una que es el PARC. El PARC, que habrán ustedes escuchado hablar de él, que es este procedimiento acelerado de refinanciación concursal, es un mecanismo interesante. Interesante porque es el primero de todos los que hemos conversado, puestos por el gobierno, que puede mirar el mediano plazo. El gran problema que tiene este procedimiento es llamarse concursal, ¿no es cierto? Porque espanta. Y espanta porque genera prejuicios. Uno piensa que acogerse a un proceso de esta naturaleza ya lo pone en una situación desventajosa, ya es el camino, el primer paso a perder la compañía e irse pues a un proceso de insolvencia o quiebra. Y eso no necesariamente es así, pero claro, al haberle puesto el término concursal y al haber puesto a Indecopi a ser la entidad que lo administre, cuando pudo eventualmente haber sido incluso una notaría pública, hace que esto tenga algunos prejuicios detrás. Sin embargo, el PARC, si uno lo resume de una manera muy simple, es un ecosistema dentro del cual puedo, con un buen sponsor y un porcentaje relativamente pequeño en comparación con otros porcentajes que se requieren, de 50% más 1, puedo tratar de lograr un acuerdo de refinanciación de todos mis pasivos. Entonces, eso, sin duda, juega un rol ya no de inmediato plazo, ya no de la temporalidad inmediata, ya no de todas las otras opciones que habían estado ejecutándose en medio de la ansiedad y la falta de liquidez en estos 3 meses. Ya puede permitirle a la compañía tener un orden hacia adelante, una viabilidad con indicadores financieros correctos, que le permita además, inclusive, apalancado en este orden financiero, tener las opciones de arriba. Es decir, con este orden financiero, mantengo mi valor, evito que los pequeños acreedores me terminen llevando Indecopi a solicitudes de insolvencia que me hagan gestionar mal la liquidez, porque por mi desesperación de no ser declarado insolvente, empiezo a pagarle desordenadamente a pequeños acreedores que quieren usar el mecanismo de la insolvencia como un mecanismo para cobrar. Y entonces ordeno todo eso y lo pongo en un programa ordenado de pagos de acuerdo a mi nueva normalidad. ¿Ok? Y con ese orden puedo probablemente acceder con más éxito y con más valor y con más tranquilidad a un aporte del accionista, a la venta de algún activo no operativo, a recibir el aporte de un tercero, un fondo de inversión o finalmente vender la compañía. Entonces, por eso es que al final, después de PARC, ustedes verán un poco de casi todas las anteriores, porque probablemente eso es lo que termine ocurriendo en una visión de planeamiento estratégico de la problemática de liquidez, ya no la ejecución comité de crisis de la problemática de liquidez. Los retos es que muchas empresas van a tener una agenda similar, ¿no es cierto? Y no solo en el Perú, sino en el Perú y el extranjero, porque esta crisis es global. Entonces, cuando uno quiera acceder a los fondos de inversión, va a ser uno al lado de varios otros que estén tratando de conseguir una inversión por parte de ellos. Lo mismo cuando trate uno de conseguir financiamiento, etcétera, ¿no? Y el otro principal reto es que hay una cierta incapacidad de algunas instituciones para hacer frente a esta situación. Y no me refiero a los bancos que han canalizado muy bien todo el flujo, por ejemplo, de Reactiva, ¿no? Pero incluso Reactiva, Mónica, es un programa que también es temporal y que está asumiendo un efecto corto de la crisis. Porque imaginemos una empresa que haya podido acceder al full de Reactiva y haya levantado $3 millones,
se va a enfrentar en 12 meses a pagar cuotas de $130.000 mensuales, por encima de los costos que ya traía encima. Entonces, también es un programa que asume una recuperación más rápida de la que probablemente un buen número de empresas vaya a experimentar. Y entonces esto nuevamente nos lleva a buscar un plan que realmente refinancia la compañía en un horizonte mucho más honesto con la realidad y su realidad particular. El único problema ahí, les reitero, es este tema del parque y dónde es que se va a desarrollar ese ecosistema en un Indecopi donde acaba de renunciar el presidente y donde 2 miembros importantes de la Comisión de Reestructuración acaban también de presentar su renuncia. Entonces, probablemente ahí necesitemos que el Estado reflexione un poquito más. Mi tesis en eso es que debería trasladarse el PARC a las notarías y solo cuando haya un conflicto trasladar esa problemática ya a un ente tipo el Indecopi. Solo para con esto terminar, es que un diagnóstico a tiempo va a permitir contar con más opciones de tratamiento efectivo. Y la temprana ejecución del tratamiento incrementa las posibilidades de supervivencia, haciendo un símil de la situación financiera, que es una enfermedad para las empresas con relación a una situación médica en una persona. Y así como no nos automedicamos, porque la automedicación tiene sus riesgos, probablemente recurrir a miradas externas de sus propios directores externos o de asesores externos, ¿no es cierto?, más exentos de prejuicios, con menor cuota de ansiedad y más agnósticos, podría ser de utilidad para ustedes. Y termino con esta frase final de que no nos olvidemos que más rápido se termina lo que primero se empieza. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Tenemos un par de preguntas, una para Mónica y otra para ti. En opinión de Mónica, ¿el valor de la empresa se deteriorará al igual que el valor de marca? Depende. El valor de la empresa se puede deteriorar si tu marca se deteriora. Y tu marca se deteriora no por las acciones de ingreso o de gasto que hagas, sino por la forma como te perciben. Yo creo que en el mundo hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, un cuestionamiento a las empresas de cárnicas porque no siguen los protocolos de sanidad y eso afecta a los empleados y pueden tener mala reputación. La marca se va a afectar y por lo tanto el valor empresa también. Tenemos una última. Deberíamos diferenciar en nuestras estrategias el impacto que ambos valores tienen para los accionistas y stakeholders. Sí, no, eso sin duda, eso sin duda. En una visión de mediano plazo de una compañía, uno tiene que preservar una serie de valores tanto tangibles como intangibles. Y ahí recojo lo que decía Mónica, el EBITDA es un indicador de valor de una compañía, pero hoy probablemente no vaya a ser el principal. Los EBITDA de la compañía van a terminar destruidos a fin de año. Y ahí es donde se van a valorar otras cosas. Yo creo que es muy importante que los comités de crisis no se lleven de encuentro el propósito de la compañía, la cultura de la compañía, porque eso ha costado mucho darle forma. Lograr que la cultura se impregne dentro de una organización y sea el motor de deseos de seguir adelante una organización por todos los stakeholders, es algo que toma mucho tiempo en formarse y se puede matar en muy corto plazo. Con acciones tácticas uno se puede borrar de un plumazo a la cultura y a través de eso un poco del valor intangible de la compañía, de la marca, de la aceptación de la marca por el consumidor. Entonces, no perdamos de vista que esto no solamente es por convicción, que es lo primero que debería estar en las empresas, hacerlo por convicción, en la preservación de la cultura, el propósito, la misión, la visión, sino que además las redes sociales pueden hacer trizas el valor de una compañía en estos momentos. Entonces, hay que cuidarse mucho en cómo tomar medidas que sean inteligentes en todo el ámbito y no solo en el financiero. Una última para los dos. Estimado, ¿la percepción de ustedes es que los múltiplos de potenciales transacciones serán la mitad de las transacciones pre-pandemia? Posiblemente, posiblemente. Tienes que argumentar, tienes que hacer un plan de mostrar el valor fundamental
y pegarte a eso, porque si lo ves por temas de liquidez o de momento, el comprador va a querer comprar barato, pero tú lo que quieres es vender un activo con un valor más permanente. Entonces te pueden querer ofrecer la mitad, pero tú tienes que ver si quieres salir a esa mitad. Si no lo vales, no debes salir. Ahí vamos a tener mucho de este distress M&A. Transacciones van a ocurrir. Hay ciertos problemas de carácter operativo en este momento por la dificultad de tránsito de las personas, ¿no es cierto? Y eso dificulta un poco los procesos de evaluación, sobre todo operativo de la compañía, los niveles operativos, etc. Algo se puede avanzar siempre a través de estos medios, pero transacciones van a haber, van a haber muchas de oportunidad. A no todos les ha pegado la crisis igual, y entonces van a haber transacciones que busquen aprovechar oportunidades, no solo por fondos de inversión, sino también por estratégicos. Buscar oportunidades es probablemente eso, es tratar de conseguir una oportunidad. Por el lado del vendedor, yo creo que hay que actuar con inteligencia. Si al final vas a terminar perdiendo la compañía y poniéndole un lazo a que termine en un proceso de quiebra en Indecopi o lo que fuera, probablemente haya que sacrificar un poco de valor en este momento y apostar al futuro. Y ahí es donde es súper interesante este tema de hacer transacciones con pago variable en función a lo que pueda pasar luego y que se den las tesis de valor que el vendedor le dice a quien va a poner el dinero, considera que se van a dar, y preservar una cantidad de acciones para poder venderlas a futuro a un mejor valor que el que hoy puede eventualmente recibir. Pero de hecho van a ser transacciones muy retadoras, donde, digamos, algunos vendedores golpeados vayan a tener que reconocer esa situación y ver la manera de hacerle frente inteligentemente, ¿no? Ahora sí, la última para Mónica. ¿En qué se basa Mónica para el PBI del 2021? ¿En qué se basa? Del 2021. Sí. En el 20, con una caída de menos 15%, no pasas del suelo. El próximo año va a ser de recuperación. La minería ha caído 65, el empleo ha caído 45, no puedes caer más. El rebote que vamos a tener en el 21 es casi estadístico. Ojalá que lo tengamos y sea mucho mayor, pero el que va a rebotar, va a rebotar. Perfecto, ya hemos pasado un poco la hora del webinar. Les agradecemos a las personas que han participado, las preguntas que han enviado, y gracias a Mónica, gracias a Mauricio, y nos veremos en una próxima oportunidad. Buenas tardes. Gracias.